En este problema nos dice, la luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra y 43 minutos y 20 segundos en llegar a Júpiter. Suponiendo que las órbitas son circulares, calculan. En el apartado A nos piden el periodo de Júpiter orbitando alrededor del Sol. Bueno, en nuestro apartado A, nuestra incógnita entonces es el periodo de Júpiter, que lo vamos a escribir así, es lo que tenemos que averiguar. Bueno, el ejercicio se simplifica bastante si me doy cuenta que puedo encontrar una relación en el enunciado entre el periodo al cuadrado y la distancia o el radio al cubo, que es la tercera ley de Kepler. Bien, y me podéis decir, bueno, vale, el periodo te lo piden, pero de distancia no me dice nada, de radio no me dice nada. Y es verdad, pero tenemos en cuenta que la luz realiza un movimiento rectilíneo uniforme, de manera que la distancia que recorre va a ser igual a la velocidad de la luz por el tiempo que emplea. Esa distancia, Sol-Tierra o Sol-Júpiter, coincide con el radio de la órbita. Va a coincidir en este caso con el radio de la órbita. Bien, teniendo en cuenta estas dos fórmulas, nuestro problema se simplifica bastante. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos llegar a esta expresión si no nos acordamos de memoria. Bueno, entonces lo que sí que tengo que acordarme y que lo vamos a usar prácticamente en todos los ejercicios ya desde aquí al final del tema, es que voy a aplicar que voy a igualar las fuerzas gravitatorias y la fuerza centrípeta en módulo, de manera que obtengo que la constante por la masa del Sol por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado va a ser igual que la masa del planeta por la velocidad del planeta también al cuadrado partido de la distancia. Y de aquí, que me puedo quitar, vamos a ir quitándonos cosas, la masa del planeta, una distancia, y me queda que la velocidad del planeta es igual a la raíz de la constante por la masa del Sol por la masa del Sol entre la distancia. Eso lo tengo igualando esas dos expresiones y esto lo reservo. Por otro lado, como estamos en un movimiento circular, al fin y al cabo, porque estamos suponiendo las órbitas circulares, se va a cumplir que la velocidad lineal es la angular por el radio. Y aquí vamos a usar que la velocidad angular es 2 por pi partido el periodo. Esto es de primero de bachillerato. De manera que nos queda 2pi partido por t por r. Bien, esta velocidad y esta son la misma. ¿Qué voy a hacer? Voy a igualar estas dos expresiones de manera que obtengo lo siguiente. G, masa del Sol partido esa distancia, o ese radio de giro de la órbita, va a ser igual a 2pi partido por t por r. Bien, de aquí vamos a reordenar términos. Esto ya se parece un poco más a la expresión que hemos escrito antes de la tercera ley de Kepler. Entonces vamos a elevar al cuadrado a un lado y a otro. Esto es 4pi cuadrado t cuadrado r cuadrado. Perdón, t cuadrado no, t. Solamente t. Vale. Bueno, ya solo me queda reordenar. Sí, t cuadrado. Y a esto lo vamos a llamar d para usar la misma notación, ¿vale? Porque es el radio de la órbita, que es la distancia entre el Sol y el planeta correspondiente. De manera que reordenando términos obtengo la tercera ley de Kepler. Y eso es una constante independiente para cada planeta. De manera que puedo escribir lo siguiente. Puedo escribir que el periodo de Júpiter
al cuadrado entre la distancia Sol-Júpiter al cubo es igual que el periodo de la Tierra al cuadrado entre la distancia Sol-Tierra al cubo. Muy bien. Siguiente paso. En lugar de la distancia, porque esa distancia no la tengo, lo que yo sí tengo es el tiempo que tarda la luz en llegar, vamos a escribir C, que me lo dan como dato, por ese tiempo que tarda la luz en llegar a cada planeta, de manera que me queda el periodo de Júpiter al cuadrado entre C por el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol a Júpiter al cubo, eso va a ser igual al periodo de la Tierra al cuadrado entre C por el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol a la Tierra y todo eso al cubo. Muy bien, entonces la velocidad de la luz y la velocidad de la luz se me va y ya casi que hemos terminado. ¿Por qué? Porque ya el resto son datos del problema. El periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol me lo dan como dato y el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra también, lo mismo que el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a Júpiter. Así que voy a despejar el periodo de Júpiter, que era mi incógnita, en el primer apartado y ya lo tengo. Tiempo de Júpiter entre el tiempo de la Tierra y esto está elevado al cubo. Vale, esto lo podemos poner así un poquito más compacto como tiempo de Júpiter entre el tiempo de la Tierra elevado a 3 medios. Vale, solo me queda sustituir. Si el dato que me dan lo paso a todo a segundos, tengo que el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol a Júpiter son 2600 segundos y el tiempo que tarda en llegar desde el Sol a la Tierra son 500 segundos, porque siempre hay que trabajar en el sistema internacional. Así obtengo el siguiente valor. Ya sustituyo datos por 10 elevado a 7, 2600 entre 500 elevado a 3 medios. Y esto es igual a 3,73 por 10 elevado a 8 segundos. Este sería el valor del periodo de revolución de Júpiter alrededor del Sol. Vamos con el siguiente apartado. El apartado B me pregunta la velocidad orbital de Júpiter. Bueno, el apartado B es la velocidad orbital de Júpiter, entonces vamos a usar que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, por la distancia de giro, ¿no? Y esto es 2pi partido t, tal y como hemos dicho antes, por r. Bueno, entonces la velocidad orbital, que coincide en este caso con la velocidad lineal, es 2pi partido el periodo de revolución de Júpiter por la distancia Sol-Júpiter, que es el radio, la distancia de giro. Igual que antes, esa distancia no la tenemos directamente, pero sí que sabemos que como la luz viaja con un movimiento rectilíneo uniforme, lo puedo poner de esta manera. Y así lo vamos a escribir. De manera que me queda, ya sustituyendo, lo vamos a escribir para que quede bien clarito. Y esto ya sí que sustituyo. El periodo de Júpiter lo acabamos de calcular, siempre trabajando todo en el sistema internacional, por 2600 segundos. Vale, de manera que obtengo un valor de 1,314 por 10 elevado a 4 metros segundos. Esta es la velocidad orbital de Júpiter. Bueno, me podéis decir, bueno, ¿por qué no has usado la igualación estrella de este tema, ¿no? Que es igualar la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta, y de esta manera pues obtenemos que la velocidad orbital es g por la masa del Sol partido el radio o la distancia de giro. Bueno, pues no lo podríamos haber tirado por aquí, pero que ocurre que la masa del Sol no me la dan como dato, de hecho me lo piden en el apartado C, de manera que me quedaría trancado y no podría seguir hacia adelante, porque lo que sí es que es muy importante es, si no te dan el dato, no lo puedes usar, aunque tú lo sepas de memoria.
Bien, de manera que nos quedamos con este camino de aquí para calcular la velocidad orbital. Por último, en el apartado C nos piden la masa del Sol. En el apartado C, nuestra incógnita es cuánto vale la masa del Sol. Bien, y ahora sí que vamos a realizar pues la igualación que hacemos siempre. Vamos a igualar, como se trata de un movimiento planetario y los astros están sujetos a la interacción gravitatoria, pues realizan el movimiento que realizan porque se produce una igualación entre la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta. Es decir, identificamos la fuerza gravitatoria con la centrípeta. Esto me implica que esto es la masa del Sol por la masa de Júpiter partido la distancia de Júpiter, Sol-Júpiter al cuadrado. Y esto es igual a la masa de Júpiter por la velocidad de Júpiter al cuadrado entre la distancia de Júpiter. De aquí pues quito un montón de cosas, masa y masa se me va, esta distancia y esta distancia se me va y despejo ya la masa del Sol, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Y me queda que es la distancia Sol-Júpiter por la velocidad orbital de Júpiter al cuadrado entre la constante de gravitación. Bien, aquí vuelvo a usar que la distancia, porque la distancia directamente no me la dan, pero sí que tengo el valor del tiempo que tarda la luz en llegar. Bien, de manera... Vamos a borrar esto, vamos a ponerlo más pequeñito. Me quedaría C por el tiempo que tarda la luz en llegar por la velocidad orbital de Júpiter al cuadrado entre la constante de gravitación universal. Sustituyo 3 por 10 elevado a 8 por los 2600 segundos por esa velocidad que acabamos de calcular al cuadrado entre la constante. 6,67 por 10 elevado a menos 11. Ya sabéis que todo siempre es en el sistema internacional y si hago este cálculo obtengo este valor, 30 kilos, y esto es igual a la masa del Sol. Y este sería mi resultado final. Y con esto hemos acabado el problema.